Conoce cómo hacer teletrabajo. En Teleempresas presenta Emprender es clave. Porque mi idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación. Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante. Emprender es clave. Con María Elena Dresen. La clave. Me escucha. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Emprender es clave, 11 de la mañana con 2 minutos y estamos comenzando nuestro programa de manera remota, completamente en vivo y en directo aquí a través de Radio La Clave. Ayer conocíamos la noticia de la posibilidad de que la Asociación de FPs, o por lo menos un representante de la Asociación de FP, propone la creación de un fondo para inyectar algunos recursos a las pequeñas y medianas empresas, incluso también a las startups, donde las administradoras de pensiones que han venido con una caída sostenida en cuanto a la pérdida de fondos, pudieran invertir precisamente en este tipo de empresas. Una idea que hasta hace 6 meses atrás, podríamos decir, parecía impensable. Hoy día queremos masticarla, conversarla un poquito más con el gerente general de la Asociación de AFPs, Fernando Larraín, que atiende nuestra llamada a esta hora aquí en Emprender es clave. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Ayer escuchábamos precisamente una conversación en la cual había cierta apertura a crear este fondo de fondos para invertir en startups. Cuando estamos hablando de eso, para que la gente lo pueda entender mejor, ¿a qué idea nos estamos abriendo? A ver, esto no es, voy a tratar de explicarlo en simple, un instrumento que es complejo. Esto no es un fondo de fondos, porque eso tomaría mucho tiempo en hacerlo. Acá lo que nosotros vemos es que efectivamente las pymes y los emprendedores están con un gran problema de liquidez, y por lo tanto acá se necesita un instrumento rápido que permita que los recursos lleguen a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, que pueda bajar a la economía real. Y una forma de hacer esto es a través de la creación de un fondo de inversión público abierto, en el cual básicamente las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores piden crédito a ese fondo. Esa es la estructura, por eso que simple que un fondo de fondo. De acuerdo, es un crédito entonces como de salvataje, podríamos decir, Fernando. O sea, no sé si un crédito, es más allá de un crédito de salvataje, esto es poder entregar. Nosotros estamos viviendo un momento en que es un paréntesis para las pequeñas y medianas empresas, pero si ese paréntesis hay que procurar que sea solamente un paréntesis para que puedan seguir operando luego que la crisis pase, y poder tratar de reducir la probabilidad de despidos de empleo y de quiebras de empresas. Y para eso nosotros creemos que pueden haber instrumentos en los cuales hoy día, en vez de endeudarse a las tasas que están endeudándose las pocas pymes que les prestan, se puede hacer un fondo que vaya efectivamente en ayuda a las pymes y el empleo, y que además sea un fondo que pueda entregar buenos retornos a los fondos de pensiones. ¿Cómo se puede garantizar un buen retorno a los fondos de pensión si cuando antes de toda esta crisis que estamos viviendo uno hablaba precisamente de la inversión de las AFP, y en general siempre se dice que poder invertir o poner dinero en una startup es un fondo más de riesgo? Lo sabemos además por las inversiones de riesgo que hay que hacer precisamente en estas etapas de los emprendimientos de las empresas. ¿Por qué ahora eso no habría de generar ese riesgo para los cotizantes? A ver, hay distintos temas. De partida, esto no es un fondo solamente para startups, o sea, no es un fondo capital de riesgo. A eso habría que hacer algo con Corfo y habría que armar un tema más de fondos de capital de riesgo propiamente tal, que entiendo que la Asociación de Capital de Riesgo está en eso, etcétera. Ahora, cuando uno mira las inversiones que hacen las administradoras de fondos de pensiones, que tienen límites que cumplir, de alguna manera, si uno creara este fondo que tenga una garantía estatal, porque es importante que exista una garantía, las administradoras tendrían que decidir entre invertir en un papel, por ejemplo, de deuda pública, para poner un ejemplo, en un bono del Banco Estado, por ejemplo, o invertir en este fondo. Y la verdad es que uno podría pedirle una rentabilidad similar a este fondo a un papel de deuda pública, y por lo tanto eso hace que la tasa a la que le puedan prestar finalmente a las pequeñas y medianas empresas o a los emprendimientos sea una tasa bastante más baja de la que están accediendo hoy día.
Perfecto. Fernando, y en esta misma reflexión que evidentemente se va a hacer cada vez más profunda precisamente por lo que está sucediendo y evidentemente que esto viene como a agudizar aún más una situación que nosotros estábamos viendo como país desde octubre del año pasado, cuando se repiensa un poco en el modelo, cuando ha habido críticas tan importantes y cuando estamos viendo el tema de la rentabilidad, ¿no?, que va cayendo, ¿ustedes planifican para un futuro mantener quizás este tipo de herramientas, innovar o generar nuevas formas de inversión precisamente para atenerse a esto que estamos viviendo y que probablemente va a cambiar un montón de reglas del juego? Yo creo que acá hay que ser bien prudente y tratar de generar ajuste de expectativa en esto. Lo primero que yo creo que es importante definir en esto es que lo que está pasando acá en Chile y al sistema de pensiones y a los fondos de pensiones en Chile le pasa a todos los sistemas de pensiones del mundo. Independiente del tipo de sistema que tengan, todos ven afectados con una crisis como esta los fondos de pensiones, ¿ya? Lo segundo es que desde hace tiempo atrás se ha buscado generar mecanismos de inversión en distintos instrumentos. Así fue como hace un par de años atrás se aprobó la ley de que las administradoras pudieran invertir, por ejemplo, en activos alternativos, en temas de infraestructura, en temas de deuda privada, etcétera. Y junto con eso también han habido mesas de trabajo de poder generar también inversiones que tengan criterios de sustentabilidad en el marco de las inversiones que se hacen. Ahora, las administradoras de fondos de pensión tienen que regirse un reglamento de inversiones que lo ve el Comité Técnico de Inversiones, con la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central, y no podemos invertir en cualquier tipo de instrumento, pero efectivamente han habido mesas de trabajo para buscar espacios que mantengan la rentabilidad y seguridad de los fondos de pensiones de los trabajadores y generar también espacios que permitan también apoyo a la economía, siempre buscando los grados de rentabilidad y seguridad de los fondos. Claro, es una rentabilidad y seguridad que se tiene que buscar, eso tú lo dices, está normado. Estamos conversando con Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, pero a ver, para la gente que quizás se le hace un poco más difícil, a cualquier persona, ¿no?, de a pie, uno ve, por ejemplo, lo que sucede con el tema de la industria financiera, lo que está pasando, por ejemplo, con la irrupción de la fintech, o lo que pasa, por ejemplo, con la creación de una banca ética, y uno va viendo que efectivamente esto no ha migrado. Son propuestas que van ganando terreno, que van ganando fuerza. ¿Ustedes han escuchado propuestas que pudieran uno hacer el paralelo y decir, oye, el sistema puede efectivamente migrar hacia un lugar donde uno supiera, por ejemplo, dónde están puestas mis platas o la plata que a mí me genera retorno para mi pensión, etcétera? Que se hiciera un sistema más transparente, en definitiva. Sí, yo creo que el sistema hoy día tiene marcos de transparencia. La complejidad que tiene es que todavía está en un lenguaje, cuando uno entra a la página web de la Superintendencia de Pensiones, que es difícil de comprenderlo. Sí, nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo en el último tiempo de poder tratar de generar mayor espacio de transparencia y cercanía en esto. Obviamente que nos queda camino por hacer desde esta perspectiva. Pero antes del 18 de octubre y antes de la pandemia global que estamos viviendo, ya habían equipos de trabajo. Hay algunas AFP que han firmado convenios de inversiones responsables, por ejemplo, en donde otras han incorporado en sus procesos de decisiones de inversión criterios de medio ambiente, criterios sociales y de gobiernos corporativos en sus inversiones. Y efectivamente esto es algo que no es pendular, en el sentido que no cambia radicalmente de blanco a negro, sino que hay muchos grises en este camino, y desde esa manera las administradoras de fondos de pensiones han ido trabajando desde ahí, pero claro, pilló esta crisis en este momento ahora y tenemos que pensar en cómo también podemos tratar de apoyar y avanzar pensando en el corto plazo también. Fernando, una pregunta que es más contingente, que tiene que ver con el plan presentado por el gobierno precisamente para poder evitar que aquellos trabajadores que no puedan trabajar, etcétera, pierdan la posibilidad de cobrar su sueldo a fin de mes con el seguro de cesantía. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes desde la Asociación de AFP de esta herramienta impulsada por el gobierno? A nosotros creemos que fue aprobada. El seguro de cesantía, en su componente individual y solidario, fue creado justamente para este tipo de circunstancias. Y por lo tanto, si hay personas que hoy día están pasando por un periodo de desempleo, o aquellas empresas que se acogen a protección del empleo, obviamente
sin ningún nivel de abuso desde esta perspectiva, me parece que es el instrumento que hay que utilizarlo. Lo que nosotros queremos es que junto con ese proceso, dado que se les va a pagar asegurar que también se le pague las cotizaciones a los trabajadores de manera tal que en el futuro no vean mermado su fondo de pensiones. Y en eso nosotros propusimos generar una especie de declaración y que se pueda pagar esto en cuotas, de manera también de poder apoyar a las empresas que se acogen al tema de protección de empleo. Pero justamente el seguro de cesantía está creado como instrumento de política pública para tener un efecto justamente en estos momentos. Ya, y ahí entonces el doble clic que uno debiera hacer como trabajador, en este caso, o como pyme, es que efectivamente se van a entregar ciertas facilidades para poder seguir pagando las cotizaciones. Esto no debería generar una merma, como se dijo en el Congreso, respecto a la situación futura de los trabajadores. No, es que en algún momento se discutió de que no se pagaran las cotizaciones. Y nosotros creemos que eso es malo efectivamente para la construcción de pensión en el futuro. Por eso que una alternativa a eso es que esto se pueda de alguna forma pagar en cuotas hacia adelante, de manera tal de asegurar que ese trabajador va a tener su monto de pensión en el futuro. Nos preocupa que efectivamente eso suceda. De acuerdo. Para volver un poquito al tema de este fondo para financiar a las pymes, ¿no? Fernando, ¿cuándo podría ser esto una realidad? ¿Lo están trabajando? ¿Cómo en términos de tiempos? ¿Qué es lo que uno debería esperar? Nosotros estamos trabajando esto lo más rápido posible. Para que esto funcione y llegue efectivamente a la economía real, se necesita que esto se acelere en las próximas semanas. O sea, esto no es un fondo que hay que pensarlo para fin de año. Por eso que cuando empezamos a hablar, tú me comentaste el fondo de fondos, yo creo que es una muy buena idea, pero pensada para el mediano plazo. Entonces eso debería ser algo que idealmente, ahora vienen los detalles de la estructura financiera, de a cuánto se puede prestar, quiénes van a participar, etcétera, que una discusión y una conversación que hay que ir teniendo ahora, en la cual nosotros estamos abriendo los canales de conversación con distintos grupos para poder hacer este instrumento lo mejor posible a la realidad de las pymes. Desde la Asociación de FP, Fernando, ¿tú cómo ves, evidentemente, dada la contingencia internacional, en términos económicos, esta emergencia? ¿Ustedes la ven hasta cuándo? ¿Cuáles son los cálculos que se hacen? La verdad es que es difícil adelantarse con alguna cifra. Yo creo que aquí tanto los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, tanto el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, todos han dado estimaciones que efectivamente las tasas de crecimiento en nuestro país este año no van a ser buenas. Pero los fondos de pensiones desde esa perspectiva tienen algo que es positivo, que como están diversificados en el portafolio y hay inversiones en Chile, pero también en el exterior, efectivamente genera ciertos colchones en el caso de que solamente a un país le vaya mal. Pero todo lo que están diciendo, tanto desde el gobierno como el Banco Central y los organismos internacionales, es que el 2020 en términos económicos no va a ser un buen año para nuestro país. No, definitivamente, y el 21 probablemente va a ser uno también bastante complicado. ¿Cuál es la economía que está menos afectada hoy en... Sí, Fernando, ¿cuál es la economía que ustedes ven menos afectada hasta el momento? Lo que pasa es que el virus ha ido como tomando distintos efectos. Si uno mira hoy día, por ejemplo, las cifras en China, China ya está empezando a mostrar cifras de recuperación, pero probablemente hoy día el impacto que tenga, que esté teniendo esta crisis en España, en Italia, y las cifras que están mostrando Estados Unidos, efectivamente a repercutir. Pero aquí necesitamos idealmente que esto no sea sistémico en todo el mundo, y las cifras al menos que se están viendo en Oriente ven algún grado de luz al final del túnel, en el sentido de que están mostrando cifras más positivas que ojalá se vayan viendo dependiendo qué vayan haciendo las políticas de los distintos países respecto de contener esta crisis, este virus en el fondo. De acuerdo. Hasta ahora estamos con rentabilidad negativa en todos los fondos, ¿o no? Durante el mes de marzo, sí, durante el mes de marzo y hasta hoy día se va a cerrar el mes de marzo, pero efectivamente todos los fondos están con rentabilidad negativa, con una rentabilidad mucho más acotada en los fondos más conservadores, que es donde está la mayoría de la gente que está próxima a su edad de pensión. Claro.
Y en ese sentido, Fernando, porque uno ve mucho en Twitter, mucho llamado a salirse, a cambiarse de fondo incluso, ¿qué es lo que habría que hacer en una situación como esta, que es una situación excepcional? A ver, acá, para las personas que están a varios años de pensionarse, la verdad es que el llamado es a no estarse cambiando permanentemente de fondo, porque al hacerlo se pierden las ganancias y se ejecutan las pérdidas. Y la verdad es que nadie tiene una bola de cristal para poder ver justo en el momento que hay que cambiarse adecuadamente. Y por lo tanto aquí lo importante es que las personas, de acuerdo a la edad que tengan y al nivel de riesgo que quieran asumir, estén en esos fondos. Hoy día el sistema chileno no permite, por ejemplo, una persona que está a 5 años de pensionarse, de estar en el fondo mayor nivel de riesgo, el fondo A. Yo no esperaría que esas personas efectivamente estuvieran en fondos conservadores, como muestra que están hoy día en la realidad. Entonces acá yo creo que, mira, las crisis y la historia ha mostrado, las crisis van a pasar y nadie tiene algo para predecir para poder ganarle al mercado, estarse cambiando permanentemente. Entonces acá las personas que están a años de pensionarse, el llamado es un poco difícil decirlo, porque además yo también soy afiliado y veo mis fondos de pensiones, es que esto se va a recuperar en el tiempo. Va a tomar un tiempo, pero se va a recuperar. Si tú miras lo que pasó en la crisis del 2008-2009, que el efecto fue mayor a lo que estamos viendo hoy día en el fondo A, los fondos recuperaron su rentabilidad real en 12 meses. Entonces, claro, cuando uno se cambia permanentemente, pierde esos espacios. De acuerdo. Le queremos agradecer al gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, por darse este tiempo para conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Buenos días. Vamos a estar atentos a lo que suceda entonces con ese fondo para las startups. Muchas gracias, Fernando, que estés bien. Buen día. Gracias, chao. Nosotros vamos a ir a una canción, hemos dado vuelta un poquito al programa porque efectivamente estamos modificando la agenda en cuanto a la modificación de agenda que tenemos que hacer con nuestros invitados. Si tú necesitas hacer teletrabajo en Entel Empresas, te quieren ayudar a negocios como el tuyo, a todas las pymes de Chile enseñándoles herramientas sencillas para hacer teletrabajo y así aprovechar la tecnología para estar atento con tu equipo siempre conectado y por supuesto con tus stakeholders. Aprende sobre las diferentes herramientas para trabajar a distancia en entel.cl/comunidad empresas. Escuchamos a Francisca Valenzuela. Aunque te quiero aquí, te dejo ir.